Esta imagen, ¿no? Esta frase. Todo lo que acontece en el tiempo es historia, todo lo que acontece en el espacio es geografía. Y esto lo tomo de una frase perdida de Alfonso Reyes, pero que aplica muy bien justo para nuestro tema. Bien, entonces voy a comenzar también introduciendo este aspecto de la geopolítica, porque necesitamos empezar justamente por eso, ¿no? La geopolítica de la literatura no es un tema del que se discuta mucho. No hay una entrada de Wikipedia ni grupos de Facebook al respecto. En español, en lengua española, hay algunos libros y artículos que hablan de manera marginal en torno a este tema. Más nutrida está la bibliografía en alemán. Por ejemplo, he llegado yo a consultar algunos libros de Niel Verba, que es un profesor de una universidad en Alemania, un libro que se llama Die Geopolitische Literatur, eine Vermessung der medialen Verwandlung, es decir, la geopolítica de la literatura, una revisión de la ordenanza del espacio medial, un libro publicado en 2007, naturalmente no traducido todavía, y es de notar que este profesor Niel Verba le presta mucha atención a Carl Schmitt. Quizás ese nombre sea familiar para algunos de ustedes, ¿no? Sobre todo los interesados en la filosofía alemana de la República de Weimar, la filosofía alemana que está en tensiones con el nazismo. Y Carl Schmitt pues es sin duda uno de los grandes teóricos de la geopolítica, un maestro en su momento de Walter Benjamin y un estudioso de Herman Melville, el autor de Moby Dick, esa gran novela estadounidense del siglo XIX, en relación con la filosofía de Thomas Hobbes, ¿no? Con el Leviatán de Thomas Hobbes, que pues justamente tiene que ver también con tremenda filosofía de la geopolítica, ya ni siquiera filosofía política, sino geopolítica. Entonces les recomiendo este libro de Carl Schmitt, que es uno de los libros más bellos que se han escrito en el siglo XX. Él se lo dedicó a su hija, que se llama Tierra y Mar, ¿no? Un libro bellísimo. Yo incluso tengo la edición también en alemán, Land und Meer, ¿no? Y es una, digamos, entrada preciosa para introducirnos en el tema de la geopolítica, ¿no? Y Schmitt, Carl Schmitt, a pesar de, pues, ante todo ser un politólogo, sus referencias son tremendamente literarias, ¿no? Ya lo hemos dicho con el caso de Melville y bueno, pues Hobbes sin duda también es un filósofo que se mueve entre la literatura y la filosofía de su época. Entonces Carl Schmitt agarra todas esas referencias bíblicas, literarias y hace de eso tremenda filosofía de la geopolítica en este libro que les acabo de enseñar, Tierra y Mar, ¿no? Luego, posteriormente escribirá otros tratados mucho más densos como el Nomos de la Tierra, pero este de Tierra y Mar pues es una entrada muy linda, ¿no? Estos libros a mí me los regaló un amigo que es experto, un historiador que se llama Santiago Pérez Zapata. Como me está escuchando le mandaré saludos. Bien, entonces es de notar que en los estudios alemanes, en la llamada germanística, la geopolítica es ya parte de sus perspectivas teóricas. Recomendemos de Neil Verber también una introducción a la geopolítica, un libro que ojalá lo traduzcan próximamente y que se publicó como en el 2016 o 14. Bien, entonces para empezar habría que ponernos de acuerdo en qué entendemos por geopolítica. Según la Enciclopedia Británica, la geopolítica es una rama de la ciencia política que analiza las influencias geográficas sobre las relaciones de poder en el plano internacional. El término geopolítica fue datado por el politólogo sueco Rudolf Jegen en un libro que se llama como lo nacional como espacio de vida. En alemán este término espacio de vida es muy interesante, se traduce como Lebensraum. Raum es muy parecido a la palabra en inglés room, de espacio de cuarto, ¿no? Lebensraum como espacio vital,
¿verdad? Entonces esto va a ser clave para la geopolítica alemana, que como sabemos pues es justo de esos países europeos que no alcanzó a tener colonias ultramarinas y que llegados al siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX, pues tiene una producción industrial impresionante y está desesperado por expandirse, pero pues ya el mundo no es terra nullius, ya está muy repartido y tiene que luchar contra contra las otras potencias europeas. Entonces ellos van a tener muy en claro esta idea del Lebensraum, del espacio vital, para comenzar a expandirse. De ahí pues que este término de la geopolítica pues esté datado ante todo en el espacio alemán, ¿no? Bien, luego la geopolítica se ha confundido con muchísimos determinismos y prejuicios heredados del positivismo del siglo XIX, empezando por confundir o por pensar que la raza, que el color de piel, que los de tal región son así por la temperatura calurosa o por el frío o porque el paisaje tiene montañas o es llano, entonces eso determina la forma de ser de no solo de una persona, sino de un pueblo, lo cual es absurdo y está pues mandado a recoger. De eso no se trata la geopolítica. En realidad, y aquí vuelvo pues a la definición de la Enciclopedia Británica, los auténticos geopolíticos más bien buscan entender en las nuevas capacidades industriales de movilización, transporte y también de destrucción, es decir, redes telegráficas, redes ferroviarias, carreteras, puertos, flotas mercantes, aeropuertos, flotas aéreas, militares y civiles, y explosivos, bombas de dinamita y bombas químicas y armas nucleares, ¿no? Intentan entender a partir de todo esto cómo estas cosas interactúan con las nuevas capacidades industriales, ¿no? Es decir, cómo esto interactúa también con las características geográficas de mayor escala en el planeta, cómo estas cosas moldean las relaciones de poder en un contexto globalizado. Desde luego, el primer propósito de la geopolítica es la de ofrecer una política de la seguridad, un equilibrio de fuerzas. Entonces ahí podemos ya estar comprendiendo la geopolítica a nivel, digamos, en su sentido más puro, más prístino, ¿no? Ahora bien, vamos a tratar de aplicar esta idea de geopolítica a la literatura. La discusión geopolítica, y ya lo hemos anunciado un poco con Schmitt, ¿no? Con Carl Schmitt en Mar y Tierra, se movió inicialmente y justamente en esa dualidad entre tierra y mar, es decir, ¿qué es más importante dominar en términos geopolíticos, la tierra o el mar? El estadounidense Alfred Thayer Mahan, este es muy importante, otro de los clásicos de la geopolítica, Mahan, argumentó que el control de las rutas marítimas era decisivo debido a la mayor movilidad que ofrecían las rutas oceánicas sobre la cantidad de obstáculos que presentaba el transporte terrestre impulsado por animales. Y aquí, si quieren, vamos entrando poco a poco en materia. Recordemos la rueca de mulas que subía y bajaba por la cordillera de los Andes para alcanzar el altiplano donde se asienta Bogotá, la capital iberoamericana más alejada del mar. Rueca de mulas de las que García Márquez habla varias veces en Cien años de soledad para describir el tránsito entre Macondo y la capital. Rueca de mulas de las cuales hay bellísimas imágenes en varias películas, entre ellas una de las últimas de Ciro, un gran cineasta colombiano, y en donde aparecen las mulas con los campesinos bajando de cuestas empinadísimas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no privilegiar el mar en términos geopolíticos a esa dificultad de movilizarse a través de la tierra cuando pues había que hacerse en recua de mulas o a caballo? Entonces, en ese sentido, vayamos viendo, aquí al fondo tengo un mapa de Colombia en alto relieve, como pueden ver está bastante quebrado, es un mapa que indica entonces cómo a Colombia la cruzan tres cordilleras y que a pesar que tiene dos océanos, el acceso a esos océanos desde su capital que está ahí casi en el centro, subida en las montañas, pues es muy difícil, ¿verdad? Bien, desde luego que esta presencia del transporte terrestre, de esa recua de mulas, de arrieros en caballo o en burro, aparece también al comienzo de Pedro Páramo, ¿no? Recuerden que están subiendo como una cuesta para volver a descender allá en una hondanada donde se encuentra Comala.
En ambos casos, noten ustedes, ni el tren ni mucho menos la carretera ha llegado todavía, ¿no? Estamos en ese intermexo, ¿no? Bien, con la implementación del ferrocarril a lo largo del siglo XIX, y es importante hablar aquí de una segunda globalización determinada por el ferrocarril que conectaba, por ejemplo, las dos costas de Estados Unidos y que ofreció numerosas impresiones a Max Weber en su viaje por Norteamérica, notas de viaje que más tarde alimentaron su célebre libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, a partir de esta expansión de los ferrocarriles a lo largo de Europa y principalmente en el subcontinente que es Estados Unidos para llegar a unir ambas costas, el geógrafo británico Halford Mackinder postuló que el poder terrestre triunfaría sobre el poder marítimo. Fue él quien diseñó la teoría del Rimland, Heartland y Periphery Land, que podemos ver en este mapa que les estoy compartiendo aquí en la presentación en PowerPoint. Lo están viendo, ¿verdad? Entonces este es el mapa geoestratégico de la Tierra tal como lo define este geoestratega británico Mackinder, y lo define básicamente en 3 regiones, ¿no? El Heartland, o digamos el corazón de la Tierra, ¿no? Es básicamente Rusia, parte de China, Mongolia, todo lo que está metido en el gran continente asiático, que para el caso pues es la gran isla del mundo. Es decir, lo primero que tienen que tener en cuenta los geopolíticos es un lugar común, pero que es evidente, ¿no? El 70% de nuestro planeta es agua, es océano. Con lo cual, la porción continental o terrestre, pues en ese 70% es el equivalente casi que a una isla. Dentro de ese sistema de islas, la más grande es Asia, es decir, es Rusia, ¿no? Básicamente. Entonces, es allí en Rusia, como pueden ver, en toda esa zona siberiana, donde se asienta y donde están los principales recursos minerales, energéticos del planeta. Ese entonces es el corazón de la Tierra. Si ustedes se ponen a pensar históricamente, nadie ha podido invadir realmente esa región. Napoleón lo intentó en 1812, Hitler también, y todos fracasaron en su intento por apoderarse de Rusia, ¿no? Y ni se diga también dominar el corazón de la China. Eso, ellos tienen ahí sus murallas milenarias. Bien. La segunda zona es lo que pueden ver en colorcillo, como azulado, como morado, ¿verdad? Que es el Rimland, que como su palabra le indica, pues quiere decir como el anillo que rodea ese Heartland, ¿no? Entonces ese anillo, ese Rimland, pues es básicamente Europa, que como podemos notar, en realidad Europa es una península de Rusia, es una península del Asia, ¿no? Y penínsulas también, es naturalmente la Arábiga, ¿no? La península donde está sentada la India y todo el sur de la China o Indochina, como se llamaba, ¿no? Y fíjense, a pesar de que pues Estados Unidos es considerada la superpotencia, en términos geopolíticos es una periferia, es una isla periférica, ¿no? Esto es bien interesante. Y de ahí pues que ustedes dirán, bueno, ¿por qué Estados Unidos se mete en toda la geopolítica? Bueno, pues es que realmente el corazón de todos los problemas está ahí entre ese Rimland y el Heartland, ¿no? Miren que si incluso lo extendemos un poco más, desde luego que el Heartland y el Rimland limitan ahí en la Franja de Gaza, ¿no? En el Medio Oriente, que es una zona de descontrol y de conflicto desde milenios, ¿no? El Imperio Romano también trató de dominar esas cosas y ahí se la llevan, ¿no? En Europa Central, pues notemos que ese escudo antimisiles está también por esas zonas, y que no es gratuito también que en el Rimland esté ubicada Alemania. Alemania como la Alemania dividida, que pues se juntó hasta 1989, pero esa Alemania dividida indicaba pues que hacía parte de ese conflicto entre el mar y la tierra. Es decir, el mar es desde luego lo que estamos viendo acá, esto periférico, y la tierra es eso, ¿no? Entonces, esa es la teoría de Mackinder, básicamente, ¿no?
Pero esto va a tener varias contestaciones al respecto, empezando por la contestación que le va a hacer al respecto eh, otro de los grandes geopolíticos o teóricos de la geopolítica, que es el geógrafo holandés Nicolas Spieckmann. Nicolas Spieckmann sin duda es el geopolítico por excelencia del Pentágono, ¿no? Es el que más va a trabajar de la mano de los estadounidenses. Entonces él, Nicolas Spieckmann, siguiendo la teoría de Mackinda, sostuvo en dos libros cruciales publicados en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, America's Strategy in World Politics, the United States and the Balance of Power, en 1942, y The Geography of the Peace, en 1944, sostuvo en esos libros que lo más importante y crucial era dominar esa región que estamos viendo ahí del Rimland, es decir, los límites de Eurasia, que se extiende a la manera de una media luna desde Europa hasta el este de Asia. Pues efectivamente, esa región ya tenía una tendencia a unirse en manos de un estado que la controlaba y probablemente dominaría el mundo. Spieckmann fue el principal estratega del Pentágono y acaso un precursor de la OTAN, NATO por sus siglas en inglés. Escudo antimisiles en Polonia, bases en Turquía, amistad con la India, bases aéreas en Japón y en lo posible en Taiwán. Todo para evitar la expansión de Rusia y de China. Porque en el momento en que ese Heartland salga y comience a conquistar el mundo, pues no hay manera de oponérsele porque es muy poderoso. Entonces hay que controlar ese Rimland. Esa fue básicamente la política de Spieckmann, ¿no? Bien, hubo también una geopolítica del bando perdedor. Esto también no hay que dejarlo por aquí en el vacío. Esa geopolítica del bando perdedor pues fue ante todo teorizada por el geógrafo alemán Karl Haas-Hofer. Él apoyó el dominio internacional alemán desarrollado en la teoría de la panregión o del pangermanismo, del panamericanismo, es decir, un bloque del tamaño de un continente que abarcara una metrópoli industrial o de poder mayor y una periferia de recursos, y postuló básicamente cuatro regiones. La primera, la Paneuropa, digamos como un preludio de la Unión Europea, que incluyera parte del norte de África y que estuviera dominada por Alemania. La segunda sería una región panasiática o Panasia, ¿no?, que estuviera manejada por Japón. La tercera, una región panamericana, naturalmente dominada por Estados Unidos, que es ahí el ejemplo, ¿no?, la metrópoli industrial, y una periferia de recursos, es decir, el patio trasero, que es América Latina. Y Panrusia, dominada entonces en su momento por la antigua Unión Soviética. Curiosamente, aunque esa es la geopolítica del bando perdedor, hoy parece sonarnos más realista, ¿no? Esta teoría geopolítica de los alemanes, esta idea de las panregiones, ¿no? Realista en el sentido, digamos, geográfico, pero que quizás no esté aplicando también en términos económicos, como lo vemos en la Unión Europea, justamente manejada hasta cierto punto por Alemania. Bien, lo triste, si quieren verlo así, lo paradójico, es que después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad, la geopolítica ya se volvió una cosa arcaica. ¿Por qué se volvió una cosa arcaica? Básicamente por la emergencia de la aeronáutica y de la comunicación satelital. Pensemos cuántos satélites no tenemos encima de nuestra cabeza y que justamente nos están permitiendo esta comunicación audiovisual. Recordemos que claro, en la Segunda Guerra Mundial ya se usaba este sistema audiovisual, pero solamente era para fines militares. Ahora es para fines civiles y educativos, pero eso no significa que tenemos que negarle su genealogía militar. Al contrario, tenemos que hacérsela, ¿no? Y entonces aquí un poco aprovecho para dejar de pensar bajo esos términos de que la tecnología es una extensión de nuestro cuerpo, o que yo tengo un iPhone y un laptop y que esos son ya extensiones de mi cuerpo. No es así. Esto no son extensiones del cuerpo, estos son sometimientos del cuerpo, ¿no? Disciplinar al cuerpo a estas tecnologías. Y parte de todo esto, bueno, pues es lo que ha desencadenado pues el confinamiento debido
a la pandemia, la pandemia. Bien, la geopolítica se volvió algo arcaico, lo mismo que las fronteras nacionales. Esta llamada audiovisual que ustedes me están haciendo y por la cual estamos conversando, pues está atravesando todas las fronteras sin pasaporte. Los estados nacionales entonces se vuelven arcaicos. Pero no lo neguemos, permanecen como permanecen las recuas de mulas de los cuentos de García Márquez y de Rulfo, permanecen como las recuas de mulas en los arrabales de las grandes ciudades, mientras por encima les pasa un avión y miles de ondas electromagnéticas. Quizás la tecnología 5G, que promete la teletransportación o teleportation en inglés, acaba definitivamente con las fronteras, aduanas, visados, guardias fronterizos, con la migra. Vamos a ver. En consecuencia, y aquí vamos llegando al tema central de nuestra charla, Rulfo y García Márquez se encuentran en este tránsito de la geopolítica, o lo que Paul Virilio, un gran teórico de los medios y de la ciudad, ha llamado metropolítica. Metropolítica de la globalización, ¿no? Incluso Paul Virilio diría que Rulfo y García Márquez harían parte de la aeropolítica que se instauró con los bombardeos de Dresde. Recordemos que los aliados, para acabar con los alemanes, tienen que bombardear de todas sus ciudades como Dresde, ¿no? Queda totalmente en ruinas y tienen que reconstruirla. Y naturalmente con los bombardeos que Estados Unidos lanza sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, a partir de ahí, que pone fin a la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica da paso a la aeropolítica. La aeropolítica es pues parte de la cosmopolítica, ¿no? Y esto de la cosmopolítica pues es ya el reparto de Marte, de Venus, de la Luna, ¿no? Esto es en lo que vivimos ahora mismo, ¿no? Recordemos que hay unos tratados del espacio exterior de 1967. En el 69 llegan los estadounidenses a la Luna, pero desde el 67 ya hay un tratado que, pues, muy parecido al tratado que firmaron España y Portugal en 1493, el famoso Tratado de Tordesillas, para repartirse América, ¿no? Entonces, en el 67 Estados Unidos y Rusia y las potencias pues firman un tratado parecido para repartirse el espacio exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero decir que la geopolítica ya es algo arcaico, pero que justamente lo interesante es que García Márquez y Rulfo, como novelistas de la Guerra Fría, como novelistas que crecieron en ese tránsito entre el régimen anterior a la Segunda Guerra y el nuevo ya, que se instaura a partir de la Guerra Fría, entonces están todavía jugándole ahí a la geopolítica, a la introducción de nuevos medios de transporte y comunicación, y entonces dan cuenta pues de cierto atraso terrestre en Latinoamérica y el impacto que va a tener pues la introducción de estas nuevas formas de transporte y comunicación. Bien, entonces hay algo más que quisiera yo señalar de este tránsito que marcan Rulfo y García Márquez. Ellos también están arrastrando cierta fascinación por los medios técnicos que últimamente ya se ha tratado mucho mejor y tiene que ver con una estética latina, una estética fundamentalmente italiana, ¿no? Y cuyos postulados pues hay que buscarlos en el futurismo, ¿no? En el futurismo de Marinetti y de Filippo Tommaso di Marinetti, ¿no? Fascinante, y de Giulio Duet, este último autor de un libro que se llama El dominio del aire. Entonces, ojo, noten esto que la estética latina, la estética italiana de principios del siglo XX está ya fascinada por lo aéreo, en contraste con la estética germana o rusa, que es más bien fascinada por la tierra. Blut und Bolt, sangre y suelo, era una frase de los nazis, ¿no? Entonces hay que pensar si realmente Rulfo y García Márquez sienten una fascinación por la tierra, ¿no? O si más bien no están sintiendo un desprecio. Es una pregunta que debemos hacernos. Bien, entonces si pensamos bajo estas categorías ya no de mar y tierra, sino de cielo o de espacio aéreo y espacio terrestre,
Entonces vayamos notando varias cosas de la geopolítica en el caso de Rulfo, por ejemplo, ¿no? Los cuentos de Rulfo, en su novela, las colinas, las cuestas, la cuesta de las comadres, se llama un cuento de él, las colinas, los cerros, los volcanes, recordemos su fotografía del volcán de Colima, ¿no? Las cordilleras, la Sierra Madre Occidental, que eso parte terrible, esos estados de Jalisco, de Colima y de Michoacán, ¿no? La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, pues es la que cruza por aquí dándole ese espacio todo raro al río Balsas que nace en Puebla y desemboca en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Es una geografía endiablada, ¿no? Esa es la de la Sierra Madre Occidental y la de toda esa región neovolcánica, ¿no? Esa es una región endiablada en términos geográficos y que Rulfo le fascina fotografiar, ¿no? Pues bien, ya todo eso ha perdido referencias también, ¿no? Porque nosotros ya somos habitantes de las ciudades y nosotros hemos reemplazado de alguna manera la colina, que para los habitantes de Comala muchas veces era la idea de un límite, en la metrópoli moderna ya es la torre o el rascacielos lo que ha reemplazado a la colina, ¿no? Es decir, ya vivimos nosotros en una nave. Nos estamos moviendo y ya perdimos centros de referencia. Algunas veces quienes habitan en Puebla o en el DF pueden vislumbrar los volcanes, más los de Puebla que los del DF, porque en el DF es muy difícil por la contaminación. Pero esos volcanes ya no les están diciendo, no les están indicando ningún punto de referencia, ¿no? Porque a pesar de que pues aparentemente sí viven ahí en el DF o en Puebla, no, en realidad estas pantallas son ya nuestros puntos de referencia, ¿no? Este interactuar en Facebook, este interactuar en las redes sociales a través del iPhone, del celular, de las computadoras, en fin, de cantidad de salas ahora que hay, porque la universidad se ha convertido en una app, en una aplicación más que en un campus, pues tanto más esos sitios geográficos que determinaron durante milenios la ubicación de un pueblo, por ejemplo, para los cholultecas que se fundaron ahí justo en esa hendidura entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, pues eso ya perdió referencias, ¿no? En esta era cibernética, ¿verdad? Entonces, Rulfo está situado en esa época y no neguemos que él estaba ya vislumbrando ese cambio porque no es gratuito su interés por la fotografía, ¿no? Todo lo que ustedes ven en las pantallas es fotografías en movimiento. Eso es el cine, fotografías en movimiento. Lo que me están escuchando a mí son fotos que se están tomando y se reproducen con la velocidad de la luz, ¿no? Bien, apliquemos este mismo paradigma de espacio aéreo y espacio terrestre en Cien años de soledad, la novela más famosa de García Márquez y una de las más leídas del mundo. Y entonces, también Macondo está al principio, si ustedes agarran el comienzo de Cien años de soledad, pues verán que en las primeras páginas los compañeros de José Arcadio Buendía, del primer patriarca, ¿no? Salen a explorar los alrededores de Macondo y dicen, carajo, Macondo está rodeado de agua, ¿no? Y esto también lo podemos ver en un mapa, déjenme enseñárselo por aquí. Aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí ya estamos viendo el mapa de Colombia, ¿verdad? Aquí se ubican en la pantalla de la derecha, ubican Aracataca, que es el pueblo donde nació García Márquez. Entonces, pues, se supone que Macondo podría quedar ahí. Entonces, cuando van a explorar los alrededores, pues se topan con la Ciénaga Grande de Santa Marta. De hecho, José Arcadio y sus amigos llegan incluso a orillas del mar, donde antecitos de llegar al mar se encuentran con ese buque que está ahí varado y que tiene algas todavía. Una imagen poética preciosa en Cien años de soledad, ¿verdad? Y el mar, dicen que aburrido es el mar, mejor devolvámonos, ¿no? Entonces ahí también están indicando pues, que no les interesa el mar, ¿no? Esa idea de lanzarse a la conquista no les interesa, o no ese tipo de conquista, ¿verdad?
Entonces ellos dicen, estamos rodeados de agua. A Macondo a veces llegan recuas de mulas desde Bogotá, trayendo pues cuestiones de política, y fíjense todo el recorrido que tienen que hacer, ¿no? Y ya dijimos que Bogotá es la capital, una de las capitales más alejadas del mar, ¿no? En todo el mundo. Entonces el tránsito en Colombia pues fue una cosa impresionante, o sea, no es para nada lo que ustedes ven en el DF. El DF o Puebla son básicamente ciudades istmo, que tienen la misma distancia para los dos océanos, 4 horas te echas en pasito corto a Acapulco y 4 horas a Veracruz. Pero desde Bogotá para llegar a Cartagena te puedes echar un día en carro, ¿no? O otro día para llegar a Buenaventura, que es el puerto en el Pacífico. Entonces estamos hablando de geografía más difícil en el caso colombiano. Bien, pero también en Cien años de soledad, al final, ¿no? Y creo que no estoy pues contando el argumento en sí porque ya ustedes lo conocen bastante bien. eh, este, Al final de Cien años de soledad aparece el aviador belga de nombre Gastón, el esposo de Amaranta Úrsula, que pues, se casa con ella después. Y claro, cuando aparece este aviador, pues todos esos ríos, ciénagas, bosques de niebla, selvas, plantaciones bananeras, todo eso ya empieza a carecer de referencia y de importancia y ya no es límite para los habitantes de Macondo, ¿no? Entonces, por eso digo que tanto Rulfo como García Márquez se sitúan en estos límites del fin de la geopolítica para darle paso al comienzo de la aeropolítica o de la cosmopolítica o metropolítica en términos de Virilio. Bien, entonces yo creo que hasta aquí ya vamos media hora y no sé si hay algunas preguntas o comentarios, Katia. Bueno, hay varios saludos de María Gabriela Gordillo Ramírez, desde Guatemala, de Berta Delgado Ramos, de Maite Rufino también, saludos con grandes expectativas, de Eduardo Andrés Ignacio Paso, saludos desde Chile, de Mundo Mujer, saludos desde Indiana, de Benicio Arguello, desde Tapachula, Chiapas, de Gabriel Lerman, también de Guadalupe Quiroz, saludos, de María Gabriela Gordillo Ramírez, de Estela Ruiz. Buenas noches y gracias por el evento. Saludos al doctor Sebastián y al SEC, de Brenda Selene Portillo, de Víctor Vaca, de Berta Delgado Ramos, de Niña Valdés. Saludos desde Puerto Rico, de Erickson Muñoz, de Ellen Panceras. Bueno, podríamos comenzar justo situando esta mención que tú haces sobre disciplinar al cuerpo. Entonces, la tecnología pareciera presentarse como una mediación que implica un cierto ejercicio de disciplina, quizá vinculado con lo que en su momento Foucault revisó en Vigilar y Castigar también, y en cómo se va produciendo un cierto orden de someter al cuerpo para ir incorporando otro tipo de discursos, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el lugar de la tecnología en la o no de las relaciones de intercambio social sobre temas como la literatura? Bueno, me estás oyendo, ¿verdad? Es que a veces pienso que se va la comunicación. ¿Me estás oyendo, verdad? Sí, ¿verdad? ¿No? Te escuchamos muy bien. Perfecto, Tania, gracias. Eh, sí, yo creo que no hay que dejar ahí a Foucault de lado. Él es muy importante, sin duda, para el tema de pensar las cosas del poder. Sobre todo porque Foucault pues, se recupera mucho al Nietzsche de la genealogía de la moral. Todas estas cosas de pensar de pensar es pensar quién manda. Es un concepto nietzscheano de la genealogía de la moral y eso pues lo hace bien Foucault en sus arqueologías. El término arqueología en Foucault es biblioteca. Pero cuidado porque Foucault entonces, si entiende por archivo y biblioteca, solo va a llegar o solo va a poder ser aplicable hasta 1850, porque ya a partir de ese momento empieza la fotografía y otras maneras de registrar la realidad. Entonces, allá Foucault ya me parece que no es aplicable para la literatura contemporánea, sino más bien
para esa literatura anterior que no competía, que no tenía que competir con la fotografía, ni con el cine, ni con el gramófono, ¿no? Y entonces de ahí que, por ejemplo, Foucault aplique muy bien en La ciudad letrada de Rama, ¿no? Aplica muy bien porque pues no había competencia y el escritor o quien dominara los signos del lenguaje pues dominaba el poder. Pero ahora pues el escritor en realidad es un ser, es un especialista, ¿no? Alguien más que maneja unos signos, sí, pero no son los dominantes, ¿no? O sea, sabemos muy bien que quien maneja los signos poderosos son los de Zoom, los de Teams, los de Facebook, etcétera, ¿vale? Que es justamente el lenguaje audiovisual. Pero con eso no se alcanzó a meter Foucault. Ahora bien, supongo que tu interés o tu pregunta va más con lo que mencionabas al principio, que es la disciplina, el disciplinar al cuerpo, el sometimiento del cuerpo. Y en eso Foucault sí que puso atención. Pero ahí me interesa más verlo. Si quieres, todas estas cosas las estoy agarrando también del gran teórico de los medios, Friedrich Kittler, con doble T, Kittler. Y él pues es sin duda quien más ha vuelto a pensar estas cosas, ¿no? Y es quien ha dicho, pues contrariando un poco a, a los teóricos anteriores, eh, de cómo la tecnología es más bien no una extensión del cuerpo, sino un sometimiento del cuerpo, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, hay una otra pregunta de Giovanni Quiroz Guzmán. ¿Qué visión puede tener la geopolítica con respecto a la cuarta teoría política? Ah, bien, esa pregunta es muy interesante y entonces ahí hay que remitir a nuestro compañero, al gran teórico ruso Alexander Dugin, ¿no? Que es el creador de esa cuarta teoría de la geopolítica. Dugin se inspira también en muchos italianos, él es de escuela italiana, los italianos son los que mejor leyeron a, a Carl Schmitt, empezando por, por Bátimo, empezando también por Giacomo Marramao, por Franco Volpi, quien hace un excelente epílogo a este libro de Tierra y Mar. Entonces, Dugin, que es pues muy, yo me atrevo a veces a pensar que es un poco filo Putin, ¿no? Pues ha hecho esa cuarta teoría política que es tan curiosamente interesante que a veces lo prohíben o la clausuran foros al respecto en YouTube o incluso en Facebook, ¿no? Es decir, es claro, es propaganda rusa y entonces saben ustedes muy bien que pues ahora, sobre todo con las elecciones de Estados Unidos, ese tema está candente. Entonces, con Dugin tengan cuidado al buscarlo, no vaya a ser que empiecen a, a perseguirlos en las redes, ¿no? Ok. Edixon Muñoz escribe, también sería bueno que se describiera cómo José Arcadio durante su caminar por el bosque determina el punto donde cree que podrá empezar a construir Macón. Exacto. Sí, esa aldea de huevos, esa aldea donde pasaba un río con piedras como huevos prehistóricos, fíjense en las imágenes, muy arqueológicas, este, pues está situada justamente en un piedemonte de esta Sierra Nevada de Santa Marta que ustedes pueden ver aquí. Déjenme, quizás si dejo de compartir pantalla, la pueden ver mejor. Eh, y entonces aquí está esta Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Que es como una de las, bueno, de hecho es la montaña más alta del mundo que se levanta desde la orilla del mar. O sea, tú desde la playa puedes ver la Sierra Nevada. Entonces, Macondo está situada justo así, ¿no? Entre la cordillera o el nevado, el océano, la ciénaga, los ríos, ¿no? Entonces, desde luego que geográficamente esto es muy interesante, pero volvamos a lo mismo, volvamos a lo que ya hemos dicho. García Márquez está indicando que esas cosas eran puntos de referencia antes de el nuevo régimen, antes de los satélites, antes de esta comunicación a la velocidad de la luz, que las colinas, los montes, los ríos, también en el caso de Rulfo eran sin duda puntos de referencia para los pueblos, pero que todo eso ya carece de referencia, ya carece de referencialidad, porque ya vivimos
en otras dimensiones y ya incluso en términos de Lacan, ¿no? Ya no hay realidad, ya lo que hay es más bien símbolos, ¿no? Determinados por estas pantallas, ¿no? Entonces, si no hay un poco más de preguntas, si quieren, también podemos dar ejemplos muy concretos de esto de la aeropolítica. Por ejemplo, no sé, doy ejemplos simplemente y abro un poco la discusión con el tema de la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto de México, ¿no? Porque esto me recuerda una frase que incluso cita en algún prólogo el presidente López Obrador. Cita una frase, una máxima de Sebastián Lerdo de Tejada, ese presidente que está en el interregno entre Juárez y Porfirio Díaz. Y entonces lo que él cita es: entre la fuerza y la debilidad del desierto, dice Lerdo de Tejada. Entonces básicamente es la geopolítica o la geoestrategia mexicana frente a Estados Unidos. Es un poco dejar que esa comunicación no sea tan fluida, porque si es muy fluida, pues en un abrir y cerrar de ojos Estados Unidos se come a México, ¿verdad? Entonces hay que dejar ahí como una franja, un desierto en torno. Muy interesante esta idea, y quizás pues tenga que ver con eso la cancelación del nuevo aeropuerto. Bien, pero entonces esto nos lleva también a cuestiones con las cuales vamos a ir cerrando esta charla. La historia de la humanidad es la historia no de las nacionalidades, sino de los imperios. Colombia, por ejemplo, si ustedes ven un mapa de Colombia, está aislada, carece de corredores viales con Brasil y con Centroamérica, no hay carretera para llegar a Colombia, desde Colombia a México, porque lo impide el tapón del Darién, y la única forma de comunicarse con México desde Colombia es o por mar o por aire, ¿no? Incluso igual con Brasil, a pesar de que comparten frontera, porque por ahí, por esa selva, no transita nadie, ¿no? Entonces, esto hace que pues, seamos más dependientes de la cuestión de de la aeropolítica, perdón. Bien, el sistema monetario actual también sería un tema de discusión con el cual hay que ir planteándonos, porque fíjense que ustedes que Rulfo y García Márquez también nacieron y vivieron ese tránsito entre los sistemas económicos, el cambio que se hizo en Bretton Woods en 1944 y la división geopolítica que viene de Yalta en 1945, ¿no? Que es lo que determina el sistema monetario actual, ¿no? Cosas que tienen de plano que cambiar con la introducción del dinero electrónico, ¿no? Entonces, pues este tema de la geopolítica, de la metropolítica, de la aeropolítica o cosmopolítica, pues claro, está súper candente. De ahí las prohibiciones que hacen en varias redes sociales a esta cuarta teoría política de Dugin, ¿no? Porque pues estamos en ese cambio de paradigma de estos tratados que se hicieron al final de la Segunda Guerra Mundial, y de los cuales Rulfo y García Márquez pues son testigos casi que presenciales, y que de alguna manera quieren ponerlos en tensión en sus novelas. Bien, yo no quise en esta conferencia charla detenerme en las particularidades, ahora sí que políticas, o el contexto político de Rulfo García Márquez, porque eso nos hubiera llevado a sacrificar, digamos, las cuestiones, si se quiere, más interesantes desde el punto de vista teórico de la disciplina de la geopolítica, ¿verdad? Pero pues no está de más insistir en que Rulfo pues no solo nace en esa tensión entre esos dos modos de orden político que el mundo experimenta antes y después de la Segunda Guerra Mundial, sino que si lo vemos en el contexto específicamente mexicano, Rulfo va también a experimentar una cosa impresionante en ese cambio que está produciendo la Revolución Mexicana, ¿no? Y es de notar que Rulfo pues nace en 1917, es decir, el mismo año en que se promulga la Constitución de 1917, pero nace en un estado, Jalisco, que es el principal opositor a la Constitución de 1917, oposición que le va a costar la Guerra Cristera, que pues sucede ante todo entre 1924 y 1929, y de la cual pues hasta cierto punto su familia va a ser víctima, ¿no? En Jalisco es donde con mayor dificultad en esos años, en los años de la Revolución de la Huartista, en los años de Álvaro Obregón, pues esta repartición de tierras está causando muchísimos problemas. Y noten ustedes algo más, si quieren, de la política mexicana en el caso propio de Jalisco, es que Rulfo
es oriundo del sur de Jalisco, no del norte, porque quienes sean mexicanos y conozcan muy bien esta región de Jalisco notarán que hay un orgullo de pertenecer a los altos de Jalisco, que altos no es equivalente a montañas, sino al norte de Jalisco, ¿no? Entonces la gente que dice que es de los altos, pues se siente orgulloso porque hasta cierto punto es dueña de la tierra, ¿no? Y productores también de allí. Pero los del sur de Jalisco, de donde era Rulfo, eran más bien latifundistas, no eran campesinos sin tierra. Y entonces esto también le da otra dimensión fíjense, dentro de la política ya más local, hay también cosas muy interesantes. Además, esa zona donde nació Rulfo, al sur de Jalisco, siempre tuvo un deseo por pertenecer más bien al estado de Colima, con lo cual le hubiera permitido una salida, digamos, una salida más natural al mar, ¿no? Por último, déjenme todavía presentarles un mapita de Jalisco que tenía por acá, porque del sur de Jalisco, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces ahí tenemos Comala, que bueno, es la Comala real, pero que si la ubicamos realmente en un mapa más chico, hace parte de la cuenca del río Armería, ¿no? Que nace en Jalisco, pero que va a desembocar en el estado de Colima, ¿no? Y esa cuenca del río Armería, que pues es muy fértil, pero al mismo tiempo muy escarpada, sobre todo en la región más baja, es donde suceden muchos de los cuentos de Rulfo. Por ejemplo, El Llano en Llamas, hay descripciones del río Armería preciosas, ¿no? Entonces, este sur de Jalisco cultural y por costumbres y por geografía, siempre quiso pertenecer más a Colima. Y Colima, como saben, pues tiene a Manzanillo, que es el puerto más importante de México actualmente. Colima, un estado chiquito, se da el lujo de tener relaciones directas con Corea, ¿no? Entonces, también esto de la geopolítica en Rulfo debería abrirnos al tema de las relaciones transpacíficas, ¿no? Fíjense que estamos hablando de geopolítica y no hemos tocado el hispanismo ni las cuestiones de los estudios transatlánticos, porque en realidad eso sí que es muy arcaico, eso hablar de estudios transatlánticos, vamos, sobre todo en estos tiempos. Ahora mismo la atención planetaria está en el Pacífico, no en el Atlántico. Europa es otra provincia más, incluso a veces hasta más provincia que la misma América Latina en términos de aeropolítica o de geopolítica, ¿no? Bien, con García Márquez nos hubiéramos también podido expandir muchísimo más ya en su cuestión biográfica, puesto que él, pero eso ya lo hemos dicho en otros ensayos y en otras publicaciones, la relación de García Márquez con el PRI en México, ¿no? Cómo García Márquez es un agente, es nuestro agente en La Habana, ¿no? Su relación con García Márquez está mediada por el PRI, no fue directa, ¿no? Y luego desde luego que tenemos que tener ahí en mente pues, su relación con Bill Clinton, esos arreglos, ese ser mediador, eso sin duda hace de García Márquez un auténtico referente de la geopolítica cultural, si lo queremos ver así, ¿no? Y se han escrito también algunos artículos sobre la geopolítica en torno a García Márquez sobre Venezuela, ¿no? Es de notar que García Márquez fue uno de los primeros que legitimó, pero que al mismo tiempo criticó por lo bajo a Chávez, cuando en una famosa crónica fue a visitarlo a Caracas en un avión privado, ¿no? Y sus descripciones, dicho sea de paso, también son aéreas, muy lindas, ¿no? Dice de Caracas que era como una ciénaga de luces. Entonces, finalmente, a donde quiero llegar, la invitación que quiero hacer es que comiencen a pensar y a hacer crítica literaria a partir de estas teorías de la visión, que son teorías ya datadas mucho pues por los estudios visuales, por los estudios naturalmente de la geopolítica y que deberían ayudarnos a salir de cierto provincianismo que todavía se vive al interpretar la literatura latinoamericana. Bien, pues eso es todo de mi parte y desde luego que si hay preguntas o algo, pues las seguiremos contestando. Sí, hay algunas. Eduardo Andrés Ignacio Paso pregunta, ¿la corriente del realismo mágico se podría entender como una antitaxonomía en
relación a pensar el intertexto que existe en los libros representativos como un verdadero imaginario existencial subyacente predeterminado. Por ejemplo, los desenlaces de estos textos permiten vislumbrar conductas futuras de tipo geopolíticas, quizá no explícitamente, pero sí implícitamente. Sin duda. Por ejemplo, estimado amigo, date cuenta que en México eh, es toda una geopolítica cultural o geopolítica del turismo, el tema de los pueblos mágicos. Comala, donde sucede Pedro Páramo, es un pueblo mágico y súper turístico y se aprovechan de la imagen de Rulfo o de la novela de Rulfo. Desde luego, eh, eh, Aracataca, el pueblo polvoriento donde nació García Márquez, pues han querido hacerlo muy turístico, pero realmente el pueblo no se presta para eso porque es muy polvoriento y no tiene muchos atractivos. Pero a lo que voy es que el mismo término de pueblo mágico hace pensar, ah, pues sí, es pueblo mágico, ¿y eso qué? ¿Eso qué me lleva a pensar? Que entonces voy a encontrarme con gente que flota, así como describe García Márquez escenas en Cien años de soledad, o voy a encontrarme con vírgenes purísimas que se van volando hacia el cielo, ¿no? Es decir, son ideologías falsas, este tema del realismo mágico aplicado al turismo, ¿no? Con el que se ha pretendido vender mucho a Latinoamérica. E incluso yo te invitaría a pensar que dataras, eso ya también se ha estudiado bastante bien, que dataras el realismo mágico en las vanguardias, ¿no? En las vanguardias históricas, especialmente el realismo mágico nace en el expresionismo alemán. No nace con el cine. El cine es lo que más va a encantar el mundo, es un reencantamiento del mundo. Noten que mencionamos a Max Weber, que es el teórico del desencantamiento. El mundo ya carece de religión, de Dios, aquí lo que gobierna es la técnica. Pero la técnica a la vez produce un reencantamiento. Entonces ese reencantamiento tiene que ver con el cine. No se olviden que García Márquez llega a México queriendo hacer cine. ¿Mm? Entonces, detrás de ese realismo mágico, pues hay desde luego una idea de hacer pensar que lo lindo es lo mágico. Y claro, como lo mágico no existe, pues entonces realmente va uno a esos pueblos y tenemos que admitir la estética política, que es otro concepto que más adelante podemos hablarlo, es lamentable, ¿no? Y lo que más quiere alguien que vive en esos pueblos es largarse cuanto antes para la ciudad, o si no, se va envenenando de cólera, como escribe García Márquez en varias ocasiones. Por eso digo, ellos, García Márquez ni Rulfo, realmente debemos preguntarnos si sienten un amor hacia esos pueblos, hacia la tierra, o si más bien lo que están diciendo es, adiós, adiós, no quiero volver nunca más a Aracataca, yo quiero vivir en la Ciudad de México, en Londres, en París, pero no ahí en ese pueblo polvoriento, o lo mismo Rulfo, que jamás va a volver a vivir en San Gabriel, que ni siquiera es un pueblo turístico. El pueblo turístico está Palpa, que queda como a 2 horas. San Gabriel está metido realmente en un cañón ahí sobre la cuenca del río Armería. Eso es muy poco visitado. Hay un aeropuerto y que es como la mejor forma de llegar, pero llegar incluso de Tapalpa a San Gabriel es dificilísimo, la carretera es estrechísima, ¿no? Hay aeropuerto, claro, porque también hay cultivos ahí de fresas y de otras cosas y hay mucho comercio, pero en términos de turismo no aplica, ¿no? En relación a lo que estás mencionando, ¿cuál sería tu punto de partida para acercarnos al cine, considerando que has sugerido, por lo menos escribes, ¿no? El cine como una imagen, movimiento, ¿no? Y pienso en uno de los teóricos que se abocó a eso, que es Gilles Deleuze, y propone justamente el cine como imagen-movimiento, pensando también cómo es que hay una distinción entre el cine de montaje y el cine naturalista, y que tiene que ver justamente con una carga ideológica que está políticamente armada para lograr un objetivo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ubicas tú este punto de partida en el cine? Mira, yo ahí vuelvo y me acojo a Paul Virilio. Paul Virilio tiene un libro que se llama El cine y la guerra, ¿no? En donde él demuestra cómo el cine es contemporáneo a las armas automáticas, ¿no?
Y Deleuze, también es un teórico de la estética política bien interesante, pues no estaría en desacuerdo, puesto que si digamos hacemos historia del cine mexicano, veremos que en las primeras tomas cinematográficas que se hacen en México y que son hechas por agentes de los hermanos Lumière que vienen aquí a México, son de Porfirio Díaz. Es decir, el cine nace con el poder, ¿sí? Y con lo que te decía, por eso te decía que el escritor gratuito, el escritor solamente centrado en texto, en literatura, no va a alcanzar esa dimensión que Foucault lo hace suponer con el manejo de los signos, si no maneja también los signos cinematográficos. Entonces, veamos cómo tanto Rulfo como García Márquez pues están metidos en esa gran industria cinematográfica que tiene México en los años 50 y 60 y que está trayendo muchísima gente, ¿no? Esta relación entre el cine como parte de una industria y cómo se va vinculando justo con la impacta en la construcción de nacionalismos, ¿no? De hecho, ahí está Griffin y podríamos localizar a otros en donde la idea de tierra, por ejemplo, también opera para empezar a configurar un imaginario colectivo que implica la posibilidad de, digamos, constituir un cierto arraigo, ¿no? Ahora, esta mirada que tienen escritores como García Márquez ante estos lugares polvorientos, ¿no? Estos pueblos polvorientos y que deciden justamente vivir en ciudades, pareciera que esas ciudades también se han constituido como ejes hegemónicos en relación a un nacionalismo, ¿no? O sea, estos circuitos en donde se producen objetos que van ubicándose como sofisticados y como deseables en cuanto a poder pertenecer a una dimensión económica, política distinta, provienen también de elementos que se están configurando en la clave del nacionalismo. Entonces, de acuerdo a lo que tú mencionas, como pensar si en escritores como Rulfo o García Márquez hay un desprecio por la tierra, ¿ante qué nos estamos encontrando? Pues ante un doble juego de una mirada nacionalista, o sea, por un lado voltean a ver estas grandes ciudades que tienen una constitución sobre discursos nacionalistas, pero justo este desprecio por cierta dinámica de expulsión de esa hegemonía que sume a los pueblos en esa precariedad implicaría una posición política, ¿no? Entonces, ¿en dónde, digamos, situarías tú una de las partes problemáticas del escritor en relación a esto? Bueno, vamos a ir terminando entonces. Mira, retomemos lo de la estética latina. A diferencia de los pueblos nórdicos, que tienen todavía muchos rasgos paganos, como Alemania, que adora los ríos, ¿no? Tú vas a Berlín y encuentras que pues, el río Spree, que pasa por Berlín, es navegable y huele límpido, y los bosques son pues muy cuidados, ¿no? El cuidado ecológico en la Europa del Norte es fascinante. La relación entre el hombre y la tierra pues no se ha perdido desde hace milenios. Y lo comparas con la relación que hay, ya no digamos al sur de Europa, que bueno, poco a poco lo han ido cuidando, pero eso bajo la égida y la influencia de estos pueblos, ¿no? Del norte de Europa. Pero si ya llegas a Latinoamérica y encuentras pues sí, que digamos uno de los grandes ecocidios del planeta ha sido la desecación de los valles, de los lagos del Valle de México, ¿no? Si vas a Colombia y igual encuentras contaminados ríos, y talados selvas, bosques, de la cosa más espantosa, pues te das cuenta que de eso que estamos hablando, ¿no? Que mientras el mundo protestante del norte de Europa sí siente un amor por la tierra, incluso al grados ya pues demasiado espantosos como el nazismo que hablaba de Bloden, Boden, es decir, Blutboden, perdón, en alemán es como sangre y tierra, blood como en inglés, ¿no? Eh, que llegó a esos extremos de pensar pues que había un vínculo irracional con la tierra, esas cosas
son muy raras encontrar en Latinoamérica. Ustedes me dirán, bueno, y Zapata que decía la tierra, ¿verdad? Su gran lema de la tierra, pero fíjense que el zapatismo en realidad en términos de realpolitik, que es otra expresión alemana, realpolitik, en realidad no tiene mayor fuerza, ¿no? Al lado de Pancho Villa, de quien andaban detrás los camarógrafos de Hollywood o de Carranza, ¿no? El zapatismo queda como algo muy marginal dentro de la misma historia revolucionaria de México y casi que limitado allá y arrinconado en Chiapas, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos estamos dando una idea de cómo este mundo latinoamericano, y que pues un buen ejemplo son los italianos con su estética futurista, privilegia es el aire, es largarse cuanto antes, primero del campo, primero del pueblo polvoriento y luego de estas ciudades. ¿Y cómo? Con un sentido de la ingravidad, que eso también habría que estudiarlo, ¿no? Es decir, los ascensores, los elevadores, los aeropuertos, el buscar cuándo sale nuestro próximo viaje. Y bueno, esto nos está preparando poco a poco para pues, la singularidad, ¿no? Que es otro tema muy candente ahora mismo, que es pues la de convertirnos en un cerebro máquina y abandonar esta incomodidad que es el cuerpo y que siempre ha sido una incomodidad para el mundo católico latino, ¿no? El cuerpo como la prisión del alma, ¿no? Entonces, eso todo tenemos que datarlo desde ahí. Hay una parte muy interesante en todo el planteamiento que nos comparte sobre esta postura del amor a la tierra, que pensándolo en el alto número de concesiones durante varios gobiernos en México que se han dado a empresas privadas para extraer recursos naturales y que no necesariamente depende de una decisión directa de la población, ¿sí? Pensándolo así, bajo una lógica del colonialismo, en donde Alemania resguarda sus bosques, pero justamente compra materia prima de otros lugares, en donde toda esta expansión colonialista usó y abusó de esos recursos de otros lugares, pensando como ellos sí tienen la tierra y nosotros no, ¿no tendría que ver quizá con romantizar en parte la problemática? Pero ¿quién la romantiza? ¿El Cuando colonialismo? planteamos, por ejemplo, que en México tenemos lagos que se han secado, tala excesiva de árboles, uso de zonas arqueológicas, privatización de playas, otras problemáticas que tienen que ver con cómo se concesionan esos espacios y que no de manera directa se vincula a el uso que le da la población que vive en esos lugares. Y tú planteas, por ejemplo, que Alemania sí tiene un amor a la tierra, digamos que no únicamente lo hace el gobierno, o sea, también lo lleva a cabo la población, pero lo lleva a cabo a partir de que hay un resguardo de parte del gobierno, pero hay una explotación fuera también, ¿no? O sea, esa es parte de una lógica Ah, histórica. bueno, pensemos entonces en el caso de la Volkswagen, de la gran planta de la Volkswagen que se ubica en Puebla, ¿verdad? Y que ha llegado a tirar este, eh, disparos antigranizo y ha afectado el cultivo de algunas zonas del Valle de Puebla. Sí, no sé si recuerdas esas noticias, ¿no? Entonces, efectivamente, pues esas grandes plantas, una de ellas ubicada aquí, pues hacen parte también de la historia económica de la posguerra, ¿no? O sea, nos instalamos en México para producir más barato y venderle a Estados Unidos. El 70% de la producción de la planta de la Volkswagen se vende a Estados Unidos. Eh, Bien, entonces, ¿cómo entender, sí, que el colonialismo, desde luego, hay chistes por ahí, hay memes de visita a Canadá y pues sí, son bosques súper puros y ríos cristalinos y mira lo que Canadá hace en tu país y de repente una mina así abierta de 2 kilómetros así, a cielo abierto, ¿verdad? Con toda el despilfarro y el antiecologismo del mundo. Pero aquí entonces esto nos debe llevar también a una autocrítica, ¿no? Porque el colonialismo no es gratuito. Entonces, por ejemplo, recuerdo leyendo diarios de viajeros ingleses en Argentina que de repente pues se quedaban así en Buenos Aires o en el interior de ese país
y decían, bueno, pero es que aquí el criollo o el lugareño no trabaja, se levanta a las 10 de la mañana y lo primero que hace, si se levanta temprano, es ir a misa. En tanto que el extranjero, el empresario, pues si va a la mina o si va al bosque o si se tiene que arreglárselas con este o aquel, ¿no? Entonces, ahí ya está dando cuenta de esas cosas desde ese momento. Pero eso tiene que ver más bien con el difícil proceso de modernización que que experimentó Latinoamérica, ¿no? Porque mencionamos en la charla el libro de Beba, ¿no? De El espíritu del capitalismo, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que él lo hace a partir de su viaje a Estados Unidos, cuando Estados Unidos conecta costa a costa. Ahora, recordemos que también Estados Unidos llega a eliminar a los búfalos, es decir, los búfalos están extintos porque estos salvajes del lejano oeste iban arrasando con todo, ¿no? A Estados Unidos también le costó muchísimo ese proceso de racionalización, pero hay que tener en cuenta que en el siglo XIX había una estética que es la de Emerson, que es la de Whitman, que celebraba el paisaje, ¿no? Un poco irracional, lo que quiera, muy sentimental, pero sí que había una romantización al paisaje, pero por influencia también, yo creo, que de ese paganismo nórdico que les vino, ¿no? Entonces, pues aquí hay un doble juego, es decir, el colonialismo es también y sobre todo un intracolonialismo, ¿no? Es una sociedad muy romana, muy latina, fundada sobre ciudades y para la cual, fuera de esa estructura piramidal que tú puedes encontrar muy bien teorizada en el libro de José Luis Romero, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, pues básicamente consiste en tener un puerto, Veracruz, en tener una escala, Jalapa, y en tener una metrópoli o dos metrópolis, Puebla y México, ¿no? Y el resto vale nada, porque con tal de que tengas tu conexión a la metrópoli, ya basta, ¿no? Y con tal de que tengas los lujos y y uno que otro ranchito, pues ya basta. El trabajo sucio, el eso de invertir y de inventar, ese trabajo que lo hagan ellos. Así decía Unamuno, que era otro loco irracional, filósofo español, entre comillas, que llegaba a decir que inventen ellos, ¿no? Que inventen ellos, decía Unamuno cuando le preguntaban por la ciencia española, ¿verdad? Entonces, bueno, eso no quiere decir que haya una inferioridad de natural o endémica. También eso es falso. Sabemos muy bien que eso no es así. Pero a lo que voy es que tenemos que salir sobre todo, más que una crítica al colonialismo per se, hay que hacer una crítica al intracolonialismo. Y no vivir con lamentaciones, ni pensar que entonces las cosas no carecen entonces de importancia y por lo tanto no hay que estudiarlas. Yo creo que más bien hay un gran interés y estas zonas de Latinoamérica tienen un desarrollo y una aceleración del progreso incluso a veces mucho mayor que las de la misma Europa. Es decir, hay son menos reacias a experimentar grandes cambios técnicos, ¿no? Hay un comentario de Gabriel Lerma, dice, más que desprecio por su entorno, me parece que Márquez y otros escritores viven la paradoja de ser producto de su aldea y trascender. Bueno, suena muy bonito, eh, pero pues no sé, la aldea se trasciende en qué medida, pues hay quienes dicen que vas a conocer muy bien tu aldea o tu calle para, para conocer el universo, eso sí es muy cierto, ¿no? Sí, sin duda es un tema complejo, ¿no? Se reduce a un análisis únicamente. Israel Campos te solicita, ¿qué libros o artículos recomienda para entender más acerca de estos temas tan interesantes? Bueno, Israel, como te decía, es un tema muy raro en los estudios literarios, más en la literatura latinoamericana, puesto que estamos acostumbrados a analizarla bajo presupuestos un poco provincianos y entonces pues habría que casi que escribirlos. Eh, Realmente no hay así propiamente cuestiones. Yo creo que hay algunas aproximaciones bajo el concepto de literatura mundial, que también es muy alemán, Weltliteratur,
y, y hay algunas aproximaciones, digo, hay también buenas aproximaciones sobre la recepción de la obra de Rulfo de García Márquez en el resto del mundo. Alberto Vital ha escrito buenos libros sobre la recepción de Rulfo en Alemania y todas sus diversas etapas, porque Rulfo pues inmediatamente fue traducido al alemán en 1958 y desde luego al inglés. Y en el caso de García Márquez incluso se ha analizado, alguna vez escuché una conferencia en Baltimore, en la Universidad de Maryland, sobre la influencia de García Márquez en China, ¿no? Como incluso allí pues también ha tenido mucho impacto. Entonces, pues digamos que puedes tener esas aproximaciones, ¿no? Esas aproximaciones iniciales, pero realmente no hay todavía así bajo estas perspectivas. Pero te invito a que estés pendiente porque pues esto lo vamos a publicar tarde o temprano, ¿no? Esas cosas por ahí las están pues en dictaminación y bueno, pues la idea es abrir un debate y que estas cosas sigan. Bueno, yo me tengo que ir despidiendo, queridos amigos, pero les agradezco y bueno, pues esto va a quedar por aquí flotando en la red, ¿no? Aunque entre tanta cosa también puede olvidarse y que nadie lo vea más, pero si lo llegaran a ver, pues muchas gracias. ¿Vale? Pues entonces vamos cerrando. Pues muchas gracias al doctor Sebastián Pineda Buitrago por habernos acompañado. Muchas gracias también a la doctora Tania Costellana por haber moderado el evento. Y bueno, por supuesto, a todas las personas que muy amablemente nos estuvieron siguiendo. Antes de despedirnos, únicamente recordarles que la próxima semana tenemos un Zoom psicoanalítico titulado El deseo de saber, para el que nos acompaña el maestro Diego Bernal. También la próxima semana inicia el seminario Literatura y Psicoanálisis, la carta robada, en torno al trabajo de Jacques Lacan. Asimismo, también mañana iniciamos, justamente que tiene que ver con algo de lo que se estuvo comentando, un seminario de introducción al cine desde Deleuze. Y pues únicamente volver a agradecerles a los dos por haber participado en este evento y principalmente pues a todas las personas que nos estuvieron siguiendo. Muchas gracias y el video se queda por supuesto grabado, si lo quieren ver posteriormente, compartir.